Solo hay una cosa cierta cuando hablamos de la crisis energética, y es que su factura del gas, estos últimos meses, ya ha aumentado. Y que en los próximos meses seguirá aumentando. Porque todos los científicos están de acuerdo. Dentro de unos 50 años tendremos un colapso energético si no cambian las cosas. Tan es así que Chudnovsky, un físico de Nueva York, anda intrigadísimo preguntándose cómo es posible que las otras civilizaciones que hayan podido existir en el universo no den señales de vida. Él dice que no dan señales de vida porque se colapsaron por las mismas razones energéticas que nosotros vamos a colapsarnos antes de 50 años. Los residuos radioactivos de la generación total de energía nuclear de todo el mundo hasta ahora, todos esos residuos radioactivos podrían entrar en este lugar. Abel González es director de la División de Residuos Radiactivos de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Imaginemos el día H. Vosotros, los físicos, decís que será para dentro de 50 años. Habremos agotado todas las reservas de energía fósil acumuladas durante 3.500 millones de años y las habremos dilapidado, bueno, en 200 años, ¿no? Quedarán Estados Unidos, seguramente tendrá unas buenas reservas cuando nadie tenga, ¿no? Aún todavía, digo yo, ¿no? Para preservar su equipo de defensa, ¿no? De alguna manera. Y, oye, ¿y luego qué tendremos? Bueno, en primer lugar espero que tenga razón y que sean 50 años, no estoy tan seguro. Bueno, creo que lo que vamos a tener es una población que va a renegar de lo que hicimos en esta época, porque estamos tirando lo que la naturaleza acumuló, estamos quemando todo eso, pero que la cosa más grave que estamos haciendo, estamos llenando todo el mundo de anhídrido carbónico y generando este efecto invernadero que me llama la atención que la gente no se preocupa más por él. La sociedad tiene un serio problema energético, yo creo que es el problema más serio que tiene el mundo en este momento, el problema energético. Todos hablamos de que hay que consumir menos energía, pero vamos a casa y encendemos el televisor, compramos otro televisor para tener acá y la pasadera de discos nueva. Y el coche, y esto, ¿no? El coche y todo, y nos gusta. ¿Qué haréis con el coche? El coche claro, habrá que eso. sacarlo, ¿no? Claro. Entonces, gastamos mucha energía sí. Y cada vez gastamos más. El consumo de energía aumenta, aumenta, aumenta y aumenta. Y bueno, y nos tienen engañados, ¿no? Nos dicen que, bueno, que el sol nos va a resolver los problemas, pero seamos ridículos. Si le pongamos células solares por todos lados y no vamos a generar ni la energía que estamos consumiendo. Nos dicen que los molinos de viento van a generar el problema. Mira, yo vengo de una granja en el medio de la Pampa y ahí no teníamos electricidad, teníamos un molino de viento y sé lo que un molino de viento puede dar. No puede dar para las necesidades energéticas que tenemos hoy, hoy queremos vivir bien, queremos vivir calentitos en invierno, no como vivían nuestros padres. Necesitamos energía. Y obviamente la única fuente de energía que estamos utilizando es quemar los combustibles fósiles. ¿Por qué no utilizamos la nuclear? Oye, una cosa, perdona que te interrumpa enseguida. Tú estás en el Organismo Internacional de Energía Nuclear. Naciones Unidas, cada vez que hay un disparate nuclear en el mundo, allá vais, ¿no? ¿En cuántos accidentes has muchísimos, en mi vida profesional muchísimos. Y te van a decir enseguida que sois partidistas. Claro, que tenéis una visión... Soy parte de la mafia nuclear. Bueno, que tenéis una concepción
Sí, me lo han dicho muchas veces. Sí, mira, yo he dedicado mi vida a proteger a la gente contra las radiaciones, no a la cosa nuclear, así que no soy un nuclear. Yo trabajo en este organismo de Naciones Unidas en temas de protección de la gente. Yo trabajo en protección de la gente contra las radiaciones. Pero obviamente estoy enterado de lo que está pasando también en el ámbito energético y sé que por culpa nuestra posiblemente, por culpa de los técnicos, la gente está aterrorizada de la energía nuclear. Y creo que tiene razón de estar aterrorizada porque no se le han dado buenas informaciones sobre este tema. La gente cree que la energía nuclear, que las radiaciones son el quinto jinete del apocalipsis. Cree que va a transformar al mundo, que los va a matar a todos, que los va a alterar genéticamente. Eso es lo que la gente en la calle cree. Y por eso la gente en la calle rechaza la energía nuclear. En la Edad Media los elementos que se creía que configuraban la materia eran tres: el mercurio, el azufre y la sal. Con la combinación correcta de estos, los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro. Sus experimentos fueron la fuerza impulsora del estudio de la química. Con ellos pretendían no solo la transmutación de los metales, sino también la transmutación espiritual de ellos mismos, un cambio en su propia esencia como humanos. Con el Renacimiento llega la química moderna. En el siglo XVII se descubre que la mayoría de las sustancias pueden descomponerse en otras más sencillas, los elementos, las unidades básicas que conforman todos los materiales y que configurarán, a partir de entonces, la tabla periódica. Su estudio más detallado en el siglo XIX recupera la concepción atómica griega de la materia. Los elementos están formados de átomos. El estudio de estos permite comprobar que no son indivisibles. Están constituidos por un núcleo formado por protones y neutrones y unas partículas que rotan a su alrededor, los electrones. Son estos últimos los responsables de la variedad de los elementos. Su número es diferente en cada uno de ellos. Pero el sueño del alquimista, la transmutación de la materia, no se cumple hasta el siglo XX, en que Marie Curie descubre que determinados elementos tienen la capacidad de perder electrones de forma espontánea, emitiendo una cantidad de energía que se conocerá como radiactividad y dando lugar a elementos diferentes. Sus estudios permitieron descubrir que el hombre también es capaz de provocar esta transmutación, bombardeando los átomos con diferentes tipos de partículas. La energía que se consigue es enorme. Es lo que denominamos energía nuclear. Y curiosamente, la alquimia moderna del átomo conlleva, tal y como creían los alquimistas medievales, una transmutación humana, pero en un sentido muy diferente. La radiación es capaz de inducir profundos cambios en nuestra propia estructura. Aquí hay unas partículas, vamos, unos átomos, que los físicos llamáis con un núcleo inestable. Y cuando están en esta situación de inestabilidad, emiten radiaciones alfa, beta, como las llaméis, ¿no? O sea, primero, ¿por qué están algunos inestables y no lo están todos? Es un fenómeno natural, es decir, de cada elemento que existe en la naturaleza, algunos son estables y otros son radioactivos. Hay elementos radioactivos en la Probablemente naturaleza. todos eran inestables al comienzo, digo yo, ¿no? Sí, claro, y van decayendo unos en otros y se van transformando, es parte de la vida. No, queda mucho. El material radioactivo natural es muchísimo. Y hay lugares del mundo donde la radioactividad natural es altísima. Qué sé yo, conozco yo lugares, por ejemplo, cerca del mar Caspio, en una ciudad que se llama Ramsar, donde ocurre el siguiente fenómeno: sale agua natural, agua mineral del fondo de la tierra, se deposita por el calor, se deposita allí, se seca, y esa agua viene con mucha radioactividad natural, con radio, y esa zona es muy radioactiva. La gente que vive recibe dosis de radiación muy alta. En las famosas arenas de Brasil, ¿no es cierto?, donde toda la gente va a hacer turismo, etcétera, sí, hay material radioactivo natural, las así llamadas arenas monazíticas. En el sur de la India, en el África, en el Massif Central, acá en Francia, hay una gran radioactividad natural. Pero esta radioactividad vosotros no la habéis podido utilizar. Vosotros
lo que sugerís es que se debe golpear el átomo, desintegrarlo para generar energía. Sí, ¿no? Claro, no, pero es parte de lo que utilizamos en la natural. El uranio que existe en la naturaleza es radioactivo y lo utilizamos efectivamente. ¿Qué es lo que hacéis exactamente con el uranio? Con el uranio, bueno, con un proceso físico que se llama energía nuclear justamente, el uranio se divide, se parte el átomo de uranio en dos pedazos, a los cuales se llaman producto de fisión, y al partirse en esos pedazos genera energía. Y un poquitito de uranio genera mucha energía. Es decir, para que tengas una idea, una planta eléctrica para alimentar una ciudad, digamos, una gran ciudad, una planta de 1000 megavatios, necesita trenes y trenes de petróleo durante todo el año, trenes, vagones y vagones de petróleo. Bueno, esa misma planta con un camión de uranio se alimenta todo el año. Si con muy poquito uranio uno genera un montón de energía. Al dividirse esos materiales se hacen radioactivos y eso es lo que generalmente se les denomina los famosos residuos radioactivos, lo que queda después de generar la energía. Uno de los problemas más serios que hay, porque la gente realmente está aterrorizada con los residuos radioactivos. ¿Y tiene razón estar aterrorizada? Yo creo que la gente tiene razón, está aterrorizada con todos los residuos. La civilización es civilización. ¿Desde qué civilización la gente genera residuos? Los antropólogos saben de las viejas sociedades porque cavan y encuentran sus residuos y analizan cómo vivieron. Y esta sociedad moderna genera residuos radioactivos. Claro, hay una diferencia. Mientras que la producción de energía nuclear toma esos residuos radioactivos y los gesta, esta es la palabra, el management de los ingleses, los gesta de manera segura, de mantenerlo seguro, la generación de energía fósil los tira al ambiente. ¿No es cierto? Ese es el problema. El efecto invernadero es el resultado de tomar los residuos de la generación de energía fósil y tirarlos al ambiente. Toneladas y miles de toneladas de anhídrido carbónico que están invadiendo al mundo y generando este problema muy serio. Los residuos radioactivos no son un juego, es decir, son radioactivos, hay que tratarlos seguramente, pero es algo que se puede hacer. ¿Sabes por qué se puede hacer? Porque son pocos. 50 años después del comienzo de la era atómica y cuando ya han pasado más de 40 desde la puesta en marcha de la primera central nuclear comercial, los problemas que plantean los residuos radiactivos siguen sin estar resueltos. Los accidentes nucleares, como el de Chernóbil, que constituyen una contaminación masiva, demuestran la peligrosidad radiactiva de esta industria sobre las personas y los territorios. Además, hay que añadir el impacto económico que implica si se tiene en cuenta que la vida útil de una central nuclear es de 25 años y que durante ese tiempo genera residuos que permanecen radiactivos durante cientos de miles de años. Se considera contaminación radioactiva las emisiones de gases a través de las chimeneas de las centrales que liberan al aire elementos que no se gestionan. Los gases que hace 20 años eran permitidos ahora se consideran peligrosos. También se considera contaminante el agua de refrigeración que usan las centrales y que se suelta al mar o a los ríos. El 95% de los residuos radioactivos están generados por las centrales nucleares y el resto provienen de actividades en investigación o en medicina. Estos residuos se clasifican en alta, media o baja actividad en relación a su radiotoxicidad y duración. De alta actividad son los combustibles usados que, como el plutonio, pervive más de 25.000 años y con radioactividad cerca de 250.000. Se consideran de media y baja radioactividad porque duran menos las herramientas, filtros, trajes, guantes y otros elementos que han entrado en zonas de riesgo. Todos estos restos se ponen en bidones y dentro de un contenedor se introducen en celdas de hormigón en los llamados cementerios nucleares como el de Cabril, en Córdoba. Desde 1946 hasta 1972, la industria nuclear estuvo vertiendo al mar desechos de todo tipo. No fue hasta 1993 que quedaron prohibidos definitivamente los vertidos de residuos radioactivos. Ahora la industria nuclear propone construir cementerios a varios centenares de metros de profundidad donde enterrar los residuos. A estos almacenamientos geológicos profundos se oponen los ecologistas, que argumentan que cualquier fenómeno natural, terremoto o erosión, provocarían una grave situación.
y añaden que los vertidos herméticos no se podrían recuperar en caso de fugas. Los ecologistas dicen que la radiobiología ha demostrado que ninguna dosis radioactiva es inocua y que tenemos el deber de pensar en las futuras generaciones que tendrán que soportar este legado. No existe ninguna solución técnica que garantice a corto y largo plazo que no se producirán efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. El primer paso que proponen los ecologistas es el cierre progresivo, pero urgente, de las centrales nucleares. En segundo lugar, piden no realizar transportes y que cada central tenga sus propios contenedores en seco y en la superficie para poder controlarlos. La solución mejor es enterrarlos en rocas estables que hay en muchas partes del mundo, rocas que por millones de años no se han modificado, y dejarlos allí a 1000 metros, 2000 metros, ¿no es cierto? Ocuparán un lugar como este, grande como este, no van a disturbar a nadie, y este es el problema, esta soluciona el problema. Cuando me dices eso, yo me acuerdo del jardín de mi casa en la provincia de Gerona, y sabes, allí das una patada casi, y está a 20 kilómetros del mar, y me salen caracolas de mar, y conchas, ¿no? Marinas. Claro. Y yo digo, bueno, pues aquí, oye, en un momento dado eso era mar, ¿no? Claro. O sea que, claro, cosa... Bueno, es decir, ubicar a los residuos, uno tiene que hacer estudios, ¿no es cierto? Pero no es imposible, es decir, no es imposible. Conocemos, por lo menos, cómo se ha comportado la Tierra geológicamente a lo largo, no de miles de años, no de decenas de miles de años, a lo largo de centenares y centenares de miles de años. Conocemos cómo la Tierra se comporta, así que podemos ubicar, está lleno el mundo de lugares súper estables para esos residuos. Así que el problema de los residuos radioactivos no es un problema técnico. Yo puedo comprender que sea un problema político, que la gente está preocupada, y creo que tenemos una gran responsabilidad los técnicos, porque hemos fallado en comunicar esto. Así que, volviendo a tu pregunta inicial, creo que mis tataranietos van a decir, pero qué imbéciles que fueron estos, que pudiendo haber generado energía de una manera tan simple, nos quemaron todas las reservas que teníamos de petróleo y de gas, con lo cual ahora podríamos estar haciendo plásticos, por ejemplo. Además nos llenaron todo el mundo de anhídrido carbónico. Tenemos este problema que nos ha aumentado la temperatura del mundo, que se nos derritieron los hielos en la Antártida, que se nos derritieron los hielos en el Ártico, que todas las islas del Pacífico han desaparecido porque los mares han subido 1 metro o 2 metros. A ver, y esos descendientes, ¿tú crees no nos van a reprochar el que hayamos traficado con una energía que produce radiación, que no sabemos muy bien los efectos, ni cuánto va a durar? No nos van a... ¿Sabe por qué creo que no nos van a acusar eso? Sí. Porque la naturaleza traficó con esa energía mucho antes que nosotros. Tú sabes que en África, en un lugar que se llama Oslo, se produjo un reactor natural. La naturaleza juntó uranio que había ahí de tal manera... el movimiento telúrico. Sí. Un movimiento telúrico juntó el uranio de tal manera, y movimientos químicos, juntado con reacciones químicas, que produjo un reactor natural. Y se produjo energía durante miles y miles de años. Y hoy, y hoy puedes ir ahí, Oslo en África, puedes ir ahí y ver los mismos residuos radioactivos que generamos nosotros. La fusión nuclear consiste en la unión de dos núcleos ligeros en uno más pesado, obteniéndose del orden de 4 veces más energía que en la fisión. Para que la reacción de fusión sea posible, hay que vencer la repulsión electrostática entre dos núcleos igualmente cargados. Esto es, al existir núcleos atómicos con igual carga y en virtud del principio de que cargas iguales se repelen, hay que aplicar una gran energía para conseguir la unión de las cargas. Esto se logra gracias al calor, aplicando temperaturas de 100 millones de grados. Es la llamada fusión en caliente. Este inmenso calor es necesario para vencer la fuerza de repulsión electrostática de los isótopos, excitándolos de tal forma que llegan a unirse, creando un nuevo estado de la materia, el plasma. Dadas las dificultades para conseguir estas temperaturas y sobre todo para confinar el plasma, se ha estado investigando la fusión en frío que logra crear energía sin necesidad de calentamiento.
En la década de los 80, dos químicos americanos aseguraron haberla logrado a través de la electrólisis con una barra de paladio rodeada de hilo de platino sumergida en agua pesada rica en deuterio. Estos científicos aseguraron haber obtenido el equivalente a un vatio de energía por centímetro cúbico de agua. Frente a la energía de fisión, que fue la primera en conocerse y dominarse, la gran alternativa de futuro es la fusión nuclear, que resulta ser una fuente inagotable, ya que se basa en el agua. ¿Hay otra alternativa cuando hablamos de la alternativa de fusión? Sí, bueno, la alternativa de fusión está allí, pero ¿sabes lo que ocurre? Mira, desde la ciencia hasta la aplicación de la ciencia hay una gran quebrada que hay que mover, hay que pasar, de muchos años. En lo nuclear lo hemos pasado, en la fisión la hemos pasado. Y tenemos toda la tecnología, no solo tenemos la ciencia. En la fusión, que ojalá lo hagamos, todavía no hemos pasado el umbral de la ciencia. Después nos queda el umbral de la tecnología, por eso falta muchísimo. Además te quiero aclarar lo siguiente, yo soy un gran partidario de la fusión, si la logramos dominar, la logramos conseguir. Pero ojo que la fusión también genera materia radioactiva, porque el proceso que lleva a la fusión nuclear genera, por ejemplo, tritio, que es un hidrógeno, uno de los isótopos de hidrógeno que es radioactivo. Oye, se habla del hidrógeno como de otra posible fuente de... No, el hidrógeno no es una fuente de energía, es un transmisor de energía, pero tú tienes que generarla primero. Ahora, uno de los grandes problemas es una vez que tienes la energía, ¿cómo la conservas? La manera más primitiva de conservar energía es hacer un pantano. Entonces tú acumulas toda la energía en forma de agua y después la largas por una turbina. Pero no tenemos suficientes lugares en el mundo para mantener tanta energía. Entonces, el hidrógeno es una forma de acumular energía. ¿Cómo haces? Tomas agua, separas el oxígeno del hidrógeno, tomas ese hidrógeno y después lo vuelves a transformar en agua, quemándolo. Y allí necesitas energía para separarlo y después esa energía te vuelve a ti mismo. Con lo cual volvemos. ¿Cierto? Volvemos. Pero para separar primero el hidrógeno necesitas energía. De algún lado, el problema es buscar las fuentes primarias de energía. Oye, y por un lado no lo habéis explicado muy bien, pero por otro también los científicos, la comunidad científica, habéis tenido vuestras propias dudas que los políticos a lo mejor han aprovechado. Sí, yo creo que, mire, los psicólogos alguna vez van a tener que explicar esto en el futuro. Yo creo que es una mezcla de varias cosas. Primero, ha habido una gran arrogancia científica. Te lo digo, yo soy del gremio, digamos, ¿no es cierto? Los científicos son generalmente arrogantes, no quieren perder tiempo en lo que ellos consideran idioteces. Y la mayoría de los científicos consideran esas cosas idioteces. Quieren estar en su laboratorio haciendo lo que a ellos les interesa. Eso es el primer problema que ha habido. Segundo, creo que ha habido una falta de liderazgo político. Es decir, los políticos están más preocupados en ganar las elecciones que vienen que en ser verdaderos líderes. Y escudados también en que la comunidad científica les dabais opiniones distintas. Claro, y escudado, el político, la mayoría no quiere involucrar a todos, pero la gran mayoría de políticos en este momento, lo único que le interesa es hacer lo que ellos creen que la gente de la calle quiere que haga, de manera de asegurarse la elección próxima. Y no toman un liderazgo, aunque estén convencidos de ir en una dirección correcta. Si ellos perciben que la gente de la calle quiere otra dirección, aunque ellos estén convencidos que esa dirección es mala, la hacen para ganar las elecciones. Y eso es la diferencia entre el político y el líder. Y creo que el mundo, en este momento, carece de líderes significativos, líderes importantes. Basta leer los diarios y ver las cosas que dicen para que eso resulte claro. Dentro de 50 años, la mitad de la población de los países industrializados padecerá algún tipo de alergia. La contaminación medioambiental, el tabaquismo y una alimentación poco equilibrada serán algunas de las causas de esta disfunción del sistema inmunológico. En la actualidad, entre el 30 y el 35% de la población sufre alguna enfermedad alérgica.
un porcentaje que aumentará en las próximas décadas. Las reacciones alérgicas son producto de la creciente contaminación ambiental y del estilo de vida urbano que se registran en las sociedades desarrolladas. Recientemente se han identificado una docena de genes que están implicados en esta respuesta anómala del sistema inmunitario y que se localizan principalmente en los cromosomas 5, 6, 11, 12 y 14. Aunque no causan grandes trastornos internos, el 60% de las personas que padecen alergias consideran que estas afectan negativamente a su calidad de vida. El próximo mes de mayo, la Sociedad Europea de Alergología presentará un ambicioso estudio en el que han participado más de 7.000 pacientes de diversos países y en el que se propondrán las estrategias sanitarias futuras para luchar contra esta disfunción. Muy pronto desaparecerán las colas en las paradas de los autobuses y se dejarán de ver vehículos abarrotados de pasajeros. Conseguir un servicio que se adapte en cada momento a las necesidades de los usuarios se puede conseguir gracias a un sistema informático que controla tanto el volumen del tráfico como el de pasajeros. Con el objetivo de evitar las largas esperas, varias empresas españolas se han unido para crear Ubica, un sistema informático que permite optimizar este servicio de transporte público. Ubica permite controlar a toda la flota en servicio en tiempo real mediante un sistema de posición GPS y terminales de ordenador colocados en todos los vehículos. Además, a través de unas pantallas electrónicas situadas en las paradas, los viajeros podrán saber cuándo pasará el siguiente autobús. En los propios autocares, los conductores conocerán el estado del tránsito que les será comunicado constantemente a través de un centro de control, lo que les permitirá, en caso de accidentes u otras incidencias viarias, modificar el itinerario. La finalidad es mejorar las prestaciones a los ciudadanos y, por otra parte, que se gestionen de forma óptima las flotas de vehículos de transporte público. Los elefantes se comunican entre sí dando patadas y haciendo retumbar el suelo, incluso cuando entre ellos se interponen 32 kilómetros de distancia. Estos mamíferos utilizan un complejo sistema de señales sísmicas que resultan imperceptibles para el ser humano. Cuando un elefante golpea con fuerza el suelo, realmente lo que está haciendo es comunicarse con otros congéneres. Un grupo de investigadores de la Universidad Norteamericana de Stanford ha llegado a la conclusión de que estos mamíferos dan patadas contra el suelo y emiten sonidos vocales que conforman un peculiar sistema de comunicación sísmica. Los otros elefantes pueden captar los mensajes a través de las uñas de los pies y los descifran con facilidad. Este complejo sistema explica cómo se relacionan las manadas y cómo entre ellos se envían desde avisos de alerta hasta información del terreno en el que se encuentran. El conjunto de señales vibracionales puede viajar hasta 32 kilómetros por el suelo, mientras que las señales sonoras pueden superar los 10 kilómetros por el aire. Algunos reptiles o insectos utilizan señales sísmicas más simples para capturar a sus presas, marcar el territorio o para aparearse. Los constructores aeronáuticos tienen el reto de construir aviones verdes, es decir, naves más seguras, silenciosas y menos contaminantes. Estas deberán ser las características de las flotas comerciales que en un futuro surcarán los cielos. La actividad de los aviones comerciales es la responsable de entre el 3 y el 5% de las emisiones de CO2 que soporta la atmósfera. Por otra parte, el tráfico de pasajeros aumentará un 5% anualmente en la próxima década. Por eso, constructores e ingenieros tienen el difícil reto de satisfacer la creciente demanda y, paralelamente, ser cada vez más respetuosos con el medio ambiente. El objetivo es que los nuevos aparatos consuman menos carburante por pasajero transportado y así sean menos contaminantes. Los motores tendrán que ser más limpios y menos ruidosos, y los diseñadores deberán buscar formas más aerodinámicas que reduzcan el consumo y atenúen el ruido, sobre todo en las maniobras de despegue y aterrizaje. Dos piezas clave para conseguir aviones más ecológicos serán las alas, que cambiarán de fisonomía, y la ubicación del fuselaje y la tobera por donde salen los gases calientes más contaminantes. Un equipo de científicos holandeses ha desarrollado un escáner de última generación para detectar lesiones en las coronarias, que ha obtenido resultados fiables sin necesidad de utilizar otras técnicas de diagnóstico más invasivas. Hasta el momento, la mejor manera para detectar una anomalía en los vasos cardíacos es introducir un catéter a través de la vena femoral hasta la coronaria, una técnica bastante agresiva. Los especialistas en imagen trabajan para conseguir un método no invasivo que pruebe la existencia de estas patologías. En los últimos años están evolucionando rápidamente nuevas técnicas como la tomografía computerizada y la resonancia magnética, aunque de momento se mantienen las técnicas tradicionales. Un reciente estudio realizado en Holanda muestra que con la tomografía se obtiene una alta fiabilidad.
Otra de las ventajas es que puede reconstruir en 3 dimensiones el corazón y las arterias y tiene capacidad para detectar el calcio en las coronarias. Las futuras imágenes más fiables y con menos riesgos para el paciente harán que mejoren sustancialmente tanto el diagnóstico como el tratamiento de las enfermedades coronarias. Lo que la radiación hace es que penetra en el cuerpo. Es energía y por tanto deposita energía en las células del cuerpo. Y si llegas a tener suficiente energía depositada, por ejemplo, si dejas un rato la mano dentro de un horno microondas, puedes llegar a matar células. Por tanto, altas dosis de radiación pueden matar células. Utilizamos esto en el tratamiento de los cánceres. Intentamos matar células y para ello usamos altas dosis de radiación. La mayor parte de la radiación a que tú y yo estamos expuestos no basta para matar células. Con dosis menores de radiación, dicha radiación penetra y la energía puede romper el material genético que tenemos. Pero, de hecho, todos nosotros, por ejemplo, ahora que estamos aquí fuera, estamos expuestos a las radiaciones y, sin embargo, no nos morimos de cáncer. Se sabe que la radiación puede producir cáncer desde hace 100 años y cuanto más expuesto estés, mayores son las posibilidades. Pero incluso considerando altas dosis de radiación, no constituye una causa mayor de la aparición del cáncer. El tabaco es una causa mucho más eficiente de la aparición del cáncer. La bomba atómica que tiramos en Japón, ni tú ni yo, dejó 80.000 supervivientes en 1945. Nosotros y los japoneses hemos estudiado a estos supervivientes durante 50 años y todo el mundo tendía a creer que la mayoría de esos 80.000 supervivientes estarían ya muertos. Pero de hecho, más de la mitad están vivos. Y de los que murieron, algunos murieron de cáncer. Y si les pregunto a mis estudiantes quiénes creen que la mayoría murió de cáncer, casi todos levantan la mano. Pero en realidad, el número de afectados por cáncer es tan solo de 300 o 400 por encima de la media. Por lo tanto, hay un riesgo. Pero después de haber tirado estas 2 bombas atómicas y haber observado a 80.000 personas durante 50 años, el índice de afectados por cáncer solo aumenta en unos 500 casos. Por lo tanto, sí que causa el cáncer, pero es solo en un 4% de los casos. Fred Medler fue, radiólogo y fue responsable en Chernóbil de la sanidad, de intentar paliar realmente los efectos de la radiación. José María y Tony, realmente es desconcertante, ¿no? ¿Hay un fallo de comunicación? ¿O realmente hay un fallo de comunicación en el sentido de que no hemos sabido explicar que hay una salida a la crisis energética? ¿O realmente tenemos una solución que la gente no acepta porque no está claro que tenga solución? Por culpa de los residuos, entre otras cosas, ¿no? Que es uno de tus temas. Tony, ¿a quién nos creemos? ¿Que hemos comunicado mal el tema? ¿O que realmente la crisis energética no tiene una solución fácil? Encuentro personalmente un poco exagerado atribuir toda la gran problemática energética a un problema de comunicación y que no se ha sabido explicar, por ejemplo, como dice el señor González, la cuestión nuclear. Porque efectivamente puede haber habido una falta de comunicación, pero seguro también que ha habido una manipulación de la información, seguro. O sea que en este campo me parece que, en fin, que se podría debatir durante mucho tiempo. Yo creo que es más interesante examinar e intentar comprender cuál es la realidad de las cosas, qué es lo que hay de verdad en el fondo, para, en fin, conseguir un juicio y ver qué posibilidades hay realmente en cada caso. Bueno, vamos por partes entonces. Oye, hay tesis inicial que prácticamente habéis consensuado todos los científicos. En 150 años
nos estamos, vamos, dilapidando o consumiendo una energía que habíamos acumulado durante 3.500 millones de años. ¿Yes o no? Absolutamente. Eso estamos de acuerdo. Ok. Dentro de 50 años no hay energía. O sea, ya lo saben. No hay energía fósil. No hay energía fósil. Es verdad. O sea, día H, dentro de 50 años, se acabó la energía fósil. ¿Cuáles son las alternativas? Es que la hay. Esa es una pregunta, otra pregunta, pero es decir, estamos yendo, es decir, lo que hemos estado haciendo la especie humana en el siglo XX ha sido ir rompiendo los límites por los cuales podíamos crecer el número de individuos de la especie. Es la única especie, quitando tal vez un tema en el cual yo no lo conozco, pero que es el tema de las bacterias, pero de las especies superiores, o de las llamadas superiores. Sí, llamadas. Llamadas, sí. Es la única que ha ido rompiendo las barreras. Es decir, al principio, uno del año 1901, de enero, éramos 1.000 millones. En este 1 de enero del 2001 somos 6.000 millones y creciendo. Es decir, seguimos creciendo y hemos ido rompiendo. Y en paralelo a eso ha habido que cada vez nuestra demanda de consumo energético individual lo hemos ido aumentando. Sí. Y la tecnología sigue siendo... Y la básicamente, tecnología energética sigue siendo todavía basada en el concepto de la máquina de vapor. De la máquina de vapor, ¿no? O sea que en realidad con fusión, fisión y lo que quieras, lo que estamos es, como siempre, calentando en las agua. Que son las fuentes suministradoras mayoritarias de energía. Sí. Y luego tenemos la energía hidráulica, que no está basada en eso, y luego tenemos la energía fotovoltaica, que tampoco está basada en eso. Bueno, pero ¿eso cuánto representa del total hoy día? En este momento representa un porcentaje limitado. Cuando dices pequeño. limitado, menos del 10%. Menos del 10%, Esto. sí. Tony, ¿qué hacemos entonces? Bien, Sí. en realidad el concepto de la energía que necesitamos es un concepto muy social, muy político, porque sería necesario saber cuáles son realmente las necesidades energéticas que tenemos. Porque son las que disponemos actualmente, son superiores, tenemos interés a tener todavía más, o son inferiores. Y esto, en realidad, hay que pensarlo en función de lo que estamos tirando. La energía que se está desechando en cada proceso de producción energético es inmensa, es increíble. Con los coches, por ejemplo. Por ejemplo, los coches tienen un rendimiento que todo el mundo se sorprende cuando se le dice que un coche funcione con un rendimiento de un 9%. O sea que la gasolina, prácticamente el 90% del poder energético de la gasolina, pues se pierde. Se pierde en calor, se pierde por el tubo de escape, etcétera, etcétera. O sea, ¿me estás diciendo se pierde o se aprovecha? No, se pierde. El 90% se pierde. El 90%, perdón. Es que había entendido el 9%. O sea que, claro, en fin, es considerable. Sí. Pero también hay una cosa que es muy importante. La generación eléctrica, que puede provenir tradicional, ¿no? Convencional, que proviene de las centrales hidráulicas, térmicas, nucleares, se produce en sitios centralizados, en sitios especiales, y luego se transporta. Y en ese transporte, aquí también asistimos a una pérdida únicamente en el transporte, una pérdida monumental, que es del orden del 10%. Un poco menos, pero bueno. Un poco menos, entre el 9... Se ha ganado, pero es verdad que hay una pérdida en el transporte. No, pero es de este orden, 9 y pico, en algunos puntos 10%. También es considerable, porque claro, es que representa mucha energía. Luego también hay una pérdida en la forma en cómo se utiliza esta energía. Porque si utilizamos energía eléctrica, que la hemos conseguido con calor, para hacer otra vez calor, como es la calefacción, las pérdidas en esta operación son inmensas, son muy, muy grandes. O sea que, claro, estamos despilfarrando energía continuamente. Y esto, si lo hacemos así, porque... En primer lugar, pues porque en realidad disponemos actualmente de tanta energía que no nos ha obligado a pensar muy detenidamente hasta qué punto la podemos ahorrar. ¿Y por qué tenemos tanta energía? Porque tenemos el petróleo. ¿Y el petróleo qué es? El petróleo es un mar, es una cantidad
de potencia energética realmente inmensa. Y tan inmensa y tan barata que es prácticamente imposible. No ha habido prácticamente nadie que haya podido competir con los rendimientos, con el precio, digamos, de la energía que proviene del petróleo. Sí, no se puede competir, es imposible. En fin, si pagamos tanto por la gasolina es porque todos son impuestos, ¿no? Pero el precio verdadero de la energía del petróleo yo creo que el tema lo tenemos que centrar darle una orientación. Es decir, lo que tú dices es verdad. Es decir, hay una visión, digamos, tecnológicamente positiva del tema, en el sentido de que tú estás diciendo, lo estamos usando con una eficiencia baja, lo cual es cierto. Pero hemos avanzado, las centrales térmicas clásicas estaban en un 32% de eficiencia y con un ciclo combinado podemos ir a un 56%. Lo cual no es doblar, pero crecer. Y más. Lo que pasa es que eso forma parte, es decir, y te hago otra lectura. No es que esté defendiendo, estoy intentando objetivizar. Sí. Es decir, si nosotros vamos a la eficiencia que tiene la naturaleza en el bosque tropical, en el amazónico, por ejemplo, desde el punto de vista energético, es exclusivamente un 3,5%. Es decir, que la naturaleza per se trabaja con unas eficiencias energéticas muy bajas. Sí. En la tundra es un 0,5%. En el bosque, en la selva, es un 3,5%. Es decir, que y empalmo con lo que decía antes, hemos roto los niveles habituales de funcionamiento del sistema natural. Entonces, esa sería una visión positiva. La visión negativa es que efectivamente estamos dilapidando un activo acumulado durante 3.500 millones de años, lo estamos dilapidando en 200 millones de años, pueden ser 150, pueden ser 100, pueden ser 200, porque también es verdad que las explotaciones de petróleo de principios del siglo XX, ahora ya hay que pensar en el siglo XX, tenían una eficiencia de extracción también baja de un 30%, es decir, de que el petróleo que había en un determinado yacimiento solo se sacaba un 30%. Y queda bastante. Y hoy día hay tecnología para extraer más. Por eso las reservas siempre dicen, bueno, son estimaciones, por esta razón en general. Pero lo que está dando lugar es que el uso intensivo de como dice Tony, que lleva razón, que pone una energía muy barata, hace que estemos quemando con mayor o menor eficiencia. La visión positivista te dirá que podemos incrementar la eficiencia, pero que estamos llenando la atmósfera de CO2 y dando lugar a un problema de cambio climático. Por lo demás hay estudios muy recientes que confirman realmente hay dos trabajos científicos del último trimestre prácticamente que confirman la evidencia científica de que el cambio climático no es que va a venir, sino que ya lo tenemos aquí. Oye, y la alternativa o el complemento básico es el tema nuclear, la energía nuclear. Esa es una de las visiones. Una de las visiones, y con esta energía nuclear nos puede pasar cosas como lo de Chernóbil, ¿no? Desastres atómicos como el de Chernóbil. ¿Queréis oír lo que piensa Mettler del tema? Lo que sucedió fue que el área estaba muy poblada y, por supuesto, también había los trabajadores de la planta. 2 de los trabajadores murieron inmediatamente en el momento de la explosión y otras 29 o 30 personas murieron a consecuencia de altas dosis de radiación durante aproximadamente el mes siguiente. Pero de hecho, cientos de miles de personas que vivían en los alrededores de Chernóbil, en áreas donde hay una gran radioactividad en el suelo y resulta muy fácil medirla, muchos de ellos fueron evacuados. Se evacuó a cientos de miles de personas. Pasamos un año visitando pueblos y fuimos a pueblos en que estaban contaminados y a otros que no lo estaban. Y la contaminación es muy desigual, de manera que si llovió en un punto pero no al otro lado de la calle, quiere decir que hubo mucha radioactividad que cayó en este punto pero no en aquel. De hecho, la radioactividad permanece bastante estable, tiende a no moverse. Los niños de los pueblos, de hecho, sabían dónde está la radiación. Y cuando ibas a un pueblo, podías ver a los niños caminando por una calle y de repente cruzaban a otro lado y por allí hacían su camino de regreso a la escuela. Y si les preguntabas, ¿qué hacéis?, decían, hay un punto peligroso ahí. Así que sabían dónde estaban, después de haber visto a los inspectores comprobarlo con sus aparatos de medición.
En aquel momento pensamos que aumentarían los índices de leucemia, pero nadie ha sido capaz de observar ningún aumento realmente. De hecho, este año pasado hemos publicado un informe sobre Chernóbil para las Naciones Unidas que muestra cómo el yodo radioactivo que absorbieron los niños a través de la leche ha sido la causa de muchos cánceres de tiroides. Los efectos de la radiación nuclear, bueno, un cáncer de tiroides, pero hablemos de los residuos, ¿no? Que realmente esto lo han calculado. Medler me explicó durante la conversación que ellos han tenido, bueno, la ocasión increíble de poder estudiar durante décadas el comportamiento de las poblaciones bombardeadas, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial en Japón. Pero del tema de los residuos, estamos donde estábamos hace 15 años, José María. O sea, a grosso modo, sí. A grosso modo no ha cambiado gran cosa, ¿no? O sea, no sabemos realmente... La cuestión clave es que son residuos, sobre todo los que pueden tener actividad cerca de 250.000 años. Para darnos una idea de lo que eso representa... Sí. En nuestra escala de tiempo, que la medimos hoy día casi a días, ya no años, científicamente solo conocemos cuál ha sido la evolución del contenido de CO2 y de metano en la atmósfera con fiabilidad en los últimos 150.000. O sea que extender a los 150.000 se hace realmente muy complicado, muy difícil saber qué es lo que puede pasar. Es una herencia muy pesada. Ese es mi punto de vista, el tema. Que el tema de los residuos radiactivos, la herencia que dejamos es una herencia muy dura, muy pesada. Y hay soluciones para los residuos de baja actividad de esto, pero para los residuos de alta actividad, la herencia, para mi punto de vista, eso es lo que diferencia con la gestión de otros tipos de residuos. Oye, Tony, ¿sabes una anécdota personal de Medler, ¿no? ¿Sabes por qué es radiólogo? Cuenta él. Él dice que su verdadera vocación era la de gestionar grandes desastres nucleares, ¿no? Tipo Chernóbil. Y que luego tuvo que aceptar que no había suficientes desastres nucleares como para hacer de ello una profesión. Y que por eso se dedicó a radiólogo. Lo de Chernóbil puede volver a ocurrir. ¿Ha ocurrido tan pocas veces como nos dice Medler? No ha ocurrido igual, se sabría en todo caso, porque ha sido bastante espectacular, ¿no?, lo que ha pasado en Chernóbil. Lo que pasa es que accidentes nucleares han habido bastantes y bastante serios, pero no han tenido la parte espectacular que se refiere a la fusión del núcleo del reactor. Que el único caso, en fin, más o menos que ha habido era el de Harrisburg, donde hubo una parte del núcleo del reactor, el corazón del reactor, que efectivamente estuvo afectado. En fin, bueno, en fin, si él tiene esta opinión sobre los grandes desastres, pero en fin, es que no se trata únicamente de esto. Hay que pensar una cosa. Una cosa es lo que le sucede al ser humano cuando recibe una serie de radiaciones. Eso es un problema en donde hay cosas que se saben muy bien y otras que no se saben tanto, porque como decía José María, no tenemos una visión amplia y lejana del comportamiento de varias generaciones humanas en este sentido. Lo que sucede es que la radioactividad no solamente afecta al hombre, sino que afecta a la naturaleza. Porque en el accidente, por ejemplo, que hubo durante la época staliniana en el Ural, en que tuvo unas consecuencias realmente catastróficas y en donde no se conoce exactamente la cantidad de pérdidas humanas que hubo, pero que sí se sabe que una treintena de pueblos desaparecieron completamente y estuvieron abandonados para siempre, y una zona completamente en donde no se puede ir nuevamente, sí. Donde en fin, es bastante significativo. Imaginemos que esto sucede en Cataluña. ¿Qué significa? Pues que Cataluña pues no existiría. No habría nadie. De todas maneras, yo creo que hemos de delimitar el tema. Es decir, los grandes desastres nucleares han ocurrido en Rusia. El accidente que tú mencionabas en Estados Unidos de Harrisburg podía haber sido en Chernóbil, pero no fue porque la tecnología que estaban utilizando era distinta a la que estaban utilizando los rusos. Es decir, el desarrollo
tecnológico ruso durante todo el periodo comunista no tuvo en consideración, prácticamente no tuvo en consideración, no es que la tuviera poca o muy poca, todos los factores de seguridad. No exclusivamente en el tema nuclear, sino incluso en otros sectores industriales. Ahora mismo tú te paseas por Rusia y ves que el funcionamiento de su sector industrial deja muchísimo que desear. Seguimos viendo en Rusia en este momento chimeneas emitiendo humos negros. Sí. Y eso significa una dejadez de funcionamiento, una baja responsabilidad de ello. Es decir, que hay que intentar ser riguroso en el planteamiento de los problemas. Es decir, los accidentes como Chernobyl pueden volver a pasar, sí, en el contexto de la Rusia y porque todavía hay centrales que no tienen los niveles de protección que tienen las centrales en el mundo occidental. Pero eso no está excluido que podamos tener accidentes, porque hay incidencias de una forma continuada. Si me permites, en fin, tiene razón, pero no completamente. En el sentido que la probabilidad para que exista un accidente no es cero. No. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate, la semana anterior al accidente de Harrisburg, en un curso sobre seguridad nuclear en el Massachusetts Instituto de Tecnología, se estaba diciendo que la probabilidad real, no teórica, real de que hubiera un accidente era prácticamente nula. Y a la semana siguiente hubo el accidente de Harrisburg. Es decir, que riesgo cero no existe, por definición. No, y en realidad no conocemos todos los parámetros que pueden producir una probabilidad importante. No lo conocemos porque, por ejemplo, hay situaciones que se refieren a las situaciones de movimientos sísmicos que no han estado previstas. Y esto se puede mostrar perfectamente. No han estado previstas. Hay otras situaciones que tampoco somos capaces de imaginar y que se pueden producir. El problema es esta desproporción que existe entre la peligrosidad, el riesgo, en fin, lo que puede suceder de catástrofe en un accidente nuclear y con la probabilidad pequeña. Es decir, un gran riesgo con probabilidad pequeña. Dani, los economistas tenemos que siempre se ha aplicado a la energía nuclear desde el comienzo, ¿no? La supuesta desproporción entre el riesgo potencial y el ahorro en costes, ¿no? Que para muchos, pues, sigue sin estar justificado, ¿no? Ahora, me habéis dejado, yo os iba a pasar unas declaraciones adicionales, pero no os las voy a pasar, de Mettler, hablando de los 30.000 muertos de Chernóbil. Las electrónicas situadas en las paradas, los viajeros podrán saber cuándo pasará el siguiente autobús. En los propios autocares, los conductores conocerán el estado del tránsito que les será comunicado constantemente a través de un centro de control, lo que les permitirá, en caso de accidentes u otras incidencias viarias, modificar el itinerario. La finalidad es mejorar las prestaciones a los ciudadanos y, por otra parte, que se gestionen de forma óptima las flotas de vehículos de transporte público. Los elefantes se comunican entre sí dando patadas y haciendo retumbar el suelo, incluso cuando entre ellos se interponen 32 kilómetros de distancia. Estos mamíferos utilizan un complejo sistema de señales sísmicas que resultan imperceptibles para el ser humano. Cuando un elefante golpea con fuerza el suelo, realmente lo que está haciendo es comunicarse con otros congéneres. Un grupo de investigadores de la Universidad Norteamericana de Stanford ha llegado a la conclusión de que estos mamíferos dan patadas contra el suelo y emiten sonidos vocales que conforman un peculiar sistema de comunicación sísmica. Los otros elefantes pueden captar los mensajes a través de las uñas de los pies y los descifran con facilidad. Este complejo sistema explica cómo se relacionan las manadas y cómo entre ellos se envían desde avisos de alerta hasta información del terreno en el que se encuentran. El conjunto de señales vibracionales puede viajar hasta 32 kilómetros por el suelo, mientras que las señales sonoras pueden superar los 10 kilómetros por el aire. Algunos reptiles o insectos utilizan señales sísmicas más simples para capturar a sus presas, marcar el territorio o para aparearse. Los constructores aeronáuticos tienen el reto de construir aviones verdes, es decir, naves más seguras, silenciosas y menos contaminantes. Estas deberán ser las características de las flotas comerciales que en un futuro surcarán los cielos. La actividad de los aviones comerciales es la responsable de entre el 3 y el 5% de las emisiones de CO2 que soporta la atmósfera.
Por otra parte, el tráfico de pasajeros aumentará un 5% anualmente en la próxima década. Por eso, constructores e ingenieros tienen el difícil reto de satisfacer la creciente demanda y, paralelamente, ser cada vez más respetuosos con el medio ambiente. El objetivo es que los nuevos aparatos consuman menos carburante por pasajero transportado y así sean menos contaminantes. Los motores tendrán que ser más limpios y menos ruidosos, y los diseñadores deberán buscar formas más aerodinámicas que reduzcan el consumo y atenúen el ruido, sobre todo en las maniobras de despegue y aterrizaje. Dos piezas clave para conseguir aviones más ecológicos serán las alas, que cambiarán de fisonomía, y la ubicación del fuselaje y la tobera por donde salen los gases calientes más contaminantes. Un equipo de científicos holandeses ha desarrollado un escáner de última generación para detectar lesiones en las coronarias, que ha obtenido resultados fiables sin necesidad de utilizar otras técnicas de diagnóstico más invasivas. Hasta el momento, la mejor manera para detectar una anomalía en los vasos... El político, la mayoría, no quiero involucrar a todos, pero la gran mayoría de políticos en este momento, lo único que le interesa es hacer lo que ellos creen que la gente de la calle quiere que haga, de manera de asegurarse la elección próxima. Y no toman un liderazgo, aunque estén convencidos de ir en una dirección correcta. Si ellos perciben que la gente de la calle quiere otra dirección, aunque ellos estén convencidos que esa dirección es mala, la hacen para ganar las elecciones. Y eso es la diferencia entre el político y el líder. Y creo que el mundo, en este momento, carece de líderes significativos, líderes importantes. Basta leer los diarios y ver las cosas que dicen para que eso resulte claro. Dentro de 50 años, la mitad de la población de los países industrializados padecerá algún tipo de alergia. La contaminación medioambiental, el tabaquismo y una alimentación poco equilibrada serán algunas de las causas de esta disfunción del sistema inmunológico. En la actualidad, entre el 30 y el 35% de la población sufre alguna enfermedad alérgica, un porcentaje que aumentará en las próximas décadas. Las reacciones alérgicas son producto de la creciente contaminación ambiental y del estilo de vida urbano que se registran en las sociedades desarrolladas. Recientemente, se han identificado una docena de genes que están implicados en esta respuesta anómala del sistema inmunitario y que se localizan principalmente en los cromosomas 5, 6, 11, 12 y 14. Aunque no causan grandes trastornos internos, el 60% de las personas que padecen alergias consideran que éstas afectan negativamente a su calidad de vida. El próximo mes de mayo, la Sociedad Europea de Alergología presentará un ambicioso estudio en el que han participado más de 7.000 pacientes de diversos países y en el que se propondrán las estrategias sanitarias futuras para luchar contra esta disfunción. Muy pronto desaparecerán las colas en las paradas de los autobuses y se dejarán de ver vehículos abarrotados de pasajeros. Conseguir un servicio que se adapte en cada momento a las necesidades de los usuarios se puede conseguir gracias a un sistema informático que controla tanto el volumen del tráfico como el de pasajeros. Con el objetivo de evitar las largas esperas, varias empresas españolas se han unido para crear Ubica, un sistema informático que permite optimizar este servicio de transporte público. Ubica permite controlar a toda la flota en servicio en tiempo real mediante un sistema de posición GPS y terminales de ordenador colocados en todos los vehículos. Además, a través de unas pantallas electrónicas situadas en las paradas, los viajeros podrán saber cuándo pasará el siguiente autobús. En los propios autocares, los conductores conocerán el estado del tránsito que les será comunicado constantemente a través de un centro de control, lo que les permitirá, en caso de accidentes u otras incidencias viarias... De la radiación. Oye, José María y Tony, realmente es desconcertante, ¿no? ¿Hay un fallo de comunicación? ¿O realmente hay un fallo de comunicación en el sentido de que no hemos sabido explicar que hay una salida a la crisis energética? ¿O realmente tenemos una solución que la gente no acepta porque no está claro que tenga solución? Por culpa de los residuos, entre otras cosas, ¿no? Que es uno de tus temas. Tony, ¿a quién nos creemos? ¿Que hemos comunicado mal el tema? ¿O que realmente la crisis energética no tiene una solución fácil? Encuentro personalmente un poco exagerado atribuir toda la gran problemática energética
a un problema de comunicación y que no se ha sabido explicar, por ejemplo, como dice el señor González, la cuestión nuclear. Porque efectivamente puede haber habido una falta de comunicación, pero seguro también que ha habido una manipulación de la información, seguro. O sea que en este campo me parece que, en fin, que se podría debatir durante mucho tiempo. Yo creo que es más interesante examinar e intentar comprender cuál es la realidad de las cosas, qué es lo que hay de verdad en el fondo, para, en fin, conseguir un juicio y ver qué posibilidades hay realmente en cada caso. Bueno, vamos por partes entonces. Oye, hay tesis inicial que prácticamente habéis consensuado todos los científicos. En 150 años nos estamos, dilapidando o consumiendo una energía que habíamos acumulado durante 3.500 millones de años. ¿Yes o no? Absolutamente. Eso estamos de acuerdo. Ok. Dentro de 50 años no hay energía. O sea, ya lo saben. No hay energía fósil. No hay energía fósil. Es verdad. O sea, día H, dentro de 50 años, se acabó la energía fósil. ¿Cuáles son las alternativas? Es que la hay. Esa es una pregunta, otra pregunta, pero es decir, estamos yendo, es decir, lo que hemos estado haciendo la especie humana en el siglo XX ha sido ir rompiendo los límites por los cuales podíamos crecer el número de individuos de la especie. Es la única especie, quitando tal vez un tema en el cual yo no lo conozco, pero que es el tema de las bacterias, pero de las especies superiores, o de las llamadas superiores. Sí, llamadas. Llamadas, sí. Es la única que ha ido rompiendo las barreras. Es decir, al principio, uno del año 1901, de enero, era nuclear. Naciones Unidas, cada vez que hay un disparate nuclear en el mundo, allá vais, ¿no? ¿En cuántos accidentes has muchísimos. En mi vida profesional, muchísimos. Y te van a decir enseguida que sois partidistas. Claro, que tenéis una visión... Soy parte de la mafia nuclear. Bueno, que tenéis una concepción... Sí, me lo han dicho muchas veces. Sí, mira, yo he dedicado mi vida a proteger a la gente contra las radiaciones, no a la cosa nuclear, así que no soy un nuclear. Yo trabajo en este organismo de Naciones Unidas en temas de protección de la gente. Yo trabajo en protección de la gente contra las radiaciones. Pero obviamente estoy enterado de lo que está pasando también en el ámbito energético y sé que por culpa nuestra posiblemente, por culpa de los técnicos, la gente está aterrorizada de la energía nuclear. Y creo que tiene razón de estar aterrorizada porque no se le han dado buenas informaciones sobre este tema. La gente cree que la energía nuclear, que las radiaciones son el quinto jinete del apocalipsis. Cree que va a transformar al mundo, que los va a matar a todos, que los va a alterar genéticamente. Eso es lo que la gente en la calle cree. Y por eso la gente en la calle rechaza la energía nuclear. En la Edad Media los elementos que se creía que configuraban la materia eran tres: el mercurio, el azufre y la sal. Con la combinación correcta de estos, los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro. Sus experimentos fueron la fuerza impulsora del estudio de la química. Con ellos pretendían no solo la transmutación de los metales, sino también la transmutación espiritual de ellos mismos, un cambio en su propia esencia como humanos. Con el Renacimiento llega la química moderna. En el siglo XVII se descubre que la mayoría de las sustancias pueden descomponerse en otras más sencillas, los elementos, las unidades básicas que conforman todos los materiales y que configurarán, a partir de entonces, la tabla periódica. Su estudio más detallado en el siglo XIX recupera la concepción atómica griega de la materia. Los elementos están formados de átomos. El estudio de estos permite comprobar que no son indivisibles. Están constituidos por un núcleo formado por protones y neutrones y unas partículas que rotan a su alrededor, los electrones. Son estos últimos los responsables de la variedad de los elementos. Su número es diferente en cada uno de ellos. Pero el sueño del alquimista, la transmutación de la materia, no se cumple hasta el siglo XX, en que Marie Curie descubre que determinados elementos tienen la capacidad de perder electrones de forma espontánea
emitiendo una cantidad de energía que se conocerá como radiactividad y dando lugar a elementos diferentes. No nos dicen que, bueno, que el sol nos va a resolver los problemas, pero seamos ridículos. Si le pongamos células solares por todos lados y no vamos a generar ni la energía que estamos consumiendo. Nos dicen que los molinos de viento van a generar el problema. Mira, yo vengo de una granja en el medio de la Pampa y ahí no teníamos electricidad, teníamos un molino de viento y sé lo que un molino de viento puede dar. No puede dar para la necesidad energética que tenemos hoy, hoy queremos vivir bien, queremos vivir calentitos en invierno, no como vivían nuestros padres. Necesitamos energía. Y obviamente la única fuente de energía que estamos utilizando es quemar los combustibles fósiles. ¿Por qué no utilizamos la nuclear? Oye, una cosa, perdona que te interrumpa enseguida. Tú estás en el Organismo Internacional de Energía Nuclear, Naciones Unidas. Cada vez que hay un disparate nuclear en el mundo, allá vais, ¿no? ¿En cuántos accidentes has muchísimos. En mi vida profesional, muchísimos. Y te van a decir enseguida que sois partidistas. Claro, que tenéis una visión... Soy parte de la mafia nuclear. Bueno, que tenéis una concepción... Sí, me lo han dicho muchas veces. Sí, mira, yo he dedicado mi vida a proteger a la gente contra las radiaciones, no a la cosa nuclear, así que no soy un nuclear. Yo trabajo en este organismo de Naciones Unidas en temas de protección de la gente. Yo trabajo en protección de la gente contra las radiaciones. Pero obviamente estoy enterado de lo que está pasando también en el ámbito energético y sé que por culpa nuestra posiblemente, por culpa de los técnicos, la gente está aterrorizada de la energía nuclear. Y creo que tiene razón de estar aterrorizada porque no se le han dado buenas informaciones sobre este tema. La gente cree que la energía nuclear, que las radiaciones son el quinto jinete del apocalipsis. Cree que va a transformar al mundo, que los va a matar a todos, que los va a alterar genéticamente. Eso es lo que la gente en la calle cree. Y por eso la gente en la calle rechaza la energía nuclear. En la Edad Media los elementos que se creía que configuraban la materia eran tres: el mercurio, el azufre y la sal. Con la combinación correcta de estos, los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro. Sus experimentos fueron la fuerza impulsora del estudio de la química. Con ellos pretendían no solo la transmutación de los metales, sino también la transmutación espiritual de ellos mismos, un cambio en su propia esencia como humanos. Con el Renacimiento llega la química moderna. En el siglo XVII se descubre que la mayoría de las sustancias pueden descomponerse en otras más sencillas, los elementos, las unidades básicas que conforman todos los materiales y que configurarán, a partir de entonces, la tabla periódica. En temas de protección de la gente. Yo trabajo en protección de la gente contra las radiaciones. Pero obviamente estoy enterado de lo que está pasando también en el ámbito energético y sé que por culpa nuestra posiblemente, por culpa de los técnicos, la gente está aterrorizada de la energía nuclear. Y creo que tiene razón de estar aterrorizada porque no se le han dado buenas informaciones sobre este tema. La gente cree que la energía nuclear, que las radiaciones son el quinto jinete del apocalipsis. Cree que va a transformar al mundo, que los va a matar a todos, que los va a alterar genéticamente. Eso es lo que la gente en la calle cree. Y por eso la gente en la calle rechaza la energía nuclear. En la Edad Media los elementos que se creía que configuraban la materia eran tres: el mercurio, el azufre y la sal. Con la combinación correcta de estos, los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro. Sus experimentos fueron la fuerza impulsora del estudio de la química. Con ellos pretendían no solo la transmutación de los metales, sino también la transmutación espiritual de ellos mismos, un cambio en su propia esencia como humanos. Con el Renacimiento llega la química moderna. En el siglo XVII se descubre que la mayoría de las sustancias pueden descomponerse en otras más sencillas, los elementos, las unidades básicas que conforman todos los materiales y que configurarán, a partir de entonces, la tabla periódica. Su estudio más detallado en el siglo XIX recupera la concepción atómica griega de la materia. Los elementos están formados de átomos. El estudio de estos permite comprobar que no son indivisibles.
están constituidos por un núcleo formado por protones y neutrones y unas partículas que rotan a su alrededor, los electrones. Son estos últimos los responsables de la variedad de los elementos. Su número es diferente en cada uno de ellos. Pero el sueño del alquimista, la transmutación de la materia, no se cumple hasta el siglo XX, en que Marie Curie descubre que determinados elementos tienen la capacidad de perder electrones de forma espontánea, emitiendo una cantidad de energía que se conocerá como radiactividad y dando lugar a elementos diferentes. Sus estudios permitieron descubrir que el hombre también es capaz de provocar esta transmutación, bombardeando los átomos con diferentes tipos de partículas. La energía que se consigue es enorme. Es lo que denominamos energía nuclear. Y curiosamente, la alquimia moderna del átomo conlleva, tal y como creían los alquimistas medievales, una transmutación humana, pero en un sentido muy diferente. La radiación es capaz de inducir profundo hasta el siglo XX, en que Marie Curie descubre que determinados elementos tienen la capacidad de perder electrones de forma espontánea, emitiendo una cantidad de energía que se conocerá como radiactividad y dando lugar a elementos diferentes. Sus estudios permitieron descubrir que el hombre también es capaz de provocar esta transmutación, bombardeando los átomos con diferentes tipos de partículas. La energía que se consigue es enorme. Es lo que denominamos energía nuclear. Y curiosamente, la alquimia moderna del átomo conlleva, tal y como creían los alquimistas medievales, una transmutación humana, pero en un sentido muy diferente. La radiación es capaz de inducir profundos cambios en nuestra propia estructura. Aquí hay unas partículas, vamos, unos átomos, que los físicos llamáis con un núcleo inestable. Y cuando están en esta situación de inestabilidad, emiten radiaciones alfa, beta, como las llaméis, ¿no? O sea, primero, ¿por qué están algunos inestables y no lo están todos? Es un fenómeno natural, es decir, de cada elemento que existe en la naturaleza, algunos son estables y otros son radioactivos. Hay elementos radioactivos en la Probablemente naturaleza. todos eran inestables al comienzo, digo yo, ¿no? Sí, claro, y van decayendo unos en otros y se van transformando, es parte de la vida. No, queda mucho. El material radioactivo natural es muchísimo. Y hay lugares del mundo donde la radioactividad natural es altísima. Qué sé yo, conozco yo lugares, por ejemplo, cerca del mar Caspio, de una ciudad que se llama Ramsar, donde ocurre el siguiente fenómeno: sale agua natural, agua mineral del fondo de la tierra, se deposita por el calor, se deposita allí, se seca, y esa agua viene con mucha radioactividad natural, con radio. Y esa zona es muy radioactiva, la gente que vive recibe dosis de radiación muy alta. En las famosas arenas de Brasil, ¿no es cierto?, donde toda la gente va a hacer turismo, etcétera, sí, hay material radioactivo natural, las así llamadas arenas monazíticas. En el sur de la India, en el África, en el Massif Central, acá en Francia, hay una gran radioactividad natural. Pero esta radioactividad vosotros no la habéis podido utilizar. Vosotros lo que sugerís es que se debe golpear el átomo, desintegrarlo, para generar energía, ¿no? Sí, claro, pero es parte de lo que utilizamos en la natural. El uranio que existe en la naturaleza es radioactivo y lo utilizamos efectivamente. ¿Qué es lo que hacéis exactamente con el uranio? ¿Hay un fallo de comunicación? ¿O realmente hay un fallo de comunicación en el sentido de que no hemos sabido explicar que hay una salida a la crisis energética? ¿O realmente tenemos una solución que la gente no acepta porque no está claro que tenga solución? Por culpa de los residuos, entre otras cosas, ¿no? Que es uno de tus temas. Tony, ¿a quién nos creemos? ¿Que hemos comunicado mal el tema? ¿O que realmente la crisis energética no tiene una solución fácil? Encuentro personalmente un poco exagerado atribuir
toda la gran problemática energética a un problema de comunicación y que no se ha sabido explicar, por ejemplo, como dice el señor González, la cuestión nuclear. Porque efectivamente puede haber habido una falta de comunicación, pero seguro también que ha habido una manipulación de la información, seguro. O sea que en este campo me parece que, en fin, que se podría debatir durante mucho tiempo. Yo creo que es más interesante examinar e intentar comprender cuál es la realidad de las cosas, qué es lo que hay de verdad en el fondo, para, en fin, conseguir un juicio y ver qué posibilidades hay realmente en cada caso. Bueno, vamos por partes entonces. Oye, hay tesis inicial que prácticamente habéis consensuado todos los científicos. En 150 años nos estamos, vamos, dilapidando o consumiendo una energía que habíamos acumulado durante 3.500 millones de años. ¿Yes o no? Absolutamente. Eso estamos de acuerdo. Ok. Dentro de 50 años no hay energía. O sea, ya lo saben. No hay energía fósil. No hay energía fósil. Es verdad. O sea, día H, dentro de 50 años, se acabó la energía fósil. ¿Cuáles son las alternativas? Es que la hay. Esa es una pregunta, otra pregunta, pero es decir, estamos yendo, es decir, lo que hemos estado haciendo la especie humana en el siglo XX ha sido ir rompiendo los límites por los cuales podíamos crecer el número de individuos de la especie. Es la única especie, quitando tal vez un tema en el cual yo no lo conozco, pero que es el tema de las bacterias, pero de las especies superiores, o de las llamadas superiores. Sí, llamadas. Llamadas, sí. Es la única que ha ido rompiendo las barreras. Es decir, al principio, uno del año 1901, de enero, éramos 1.000 millones. En este 1 de enero del 2001 somos 6.000 millones y creciendo. Es decir, seguimos. Conseguir un servicio que se adapte en cada momento a las necesidades de los usuarios se puede conseguir gracias a un sistema informático que controla tanto el volumen del tráfico como el de pasajeros. Con el objetivo de evitar las largas esperas, varias empresas españolas se han unido para crear Ubica, un sistema informático que permite optimizar este servicio de transporte público. Ubica permite controlar a toda la flota en servicio en tiempo real mediante un sistema de posición GPS y terminales de ordenador colocados en todos los vehículos. Además, a través de unas pantallas electrónicas situadas en las paradas, los viajeros podrán saber cuándo pasará el siguiente autobús. En los propios autocares, los conductores conocerán el estado del tránsito que les será comunicado constantemente a través de un centro de control, lo que les permitirá, en caso de accidentes u otras incidencias viarias, modificar el itinerario. La finalidad es mejorar las prestaciones a los ciudadanos y, por otra parte, que se gestionen de forma óptima las flotas de vehículos de transporte público. Los elefantes se comunican entre sí dando patadas y haciendo retumbar el suelo, incluso cuando entre ellos se interponen 32 kilómetros de distancia. Estos mamíferos utilizan un complejo sistema de señales sísmicas que resultan imperceptibles para el ser humano. Cuando un elefante golpea con fuerza el suelo, realmente lo que está haciendo es comunicarse con otros congéneres. Un grupo de investigadores de la Universidad Norteamericana de Stanford ha llegado a la conclusión de que estos mamíferos dan patadas contra el suelo y emiten sonidos vocales que conforman un peculiar sistema de comunicación sísmica. Los otros elefantes pueden captar los mensajes a través de las uñas de los pies y los descifran con facilidad. Este complejo sistema explica cómo se relacionan las manadas y cómo entre ellos se envían desde avisos de alerta hasta información del terreno en el que se encuentran. El conjunto de señales vibracionales puede viajar hasta 32 kilómetros por el suelo, mientras que las señales sonoras pueden superar los 10 kilómetros por el aire. Algunos reptiles o insectos utilizan señales sísmicas más simples para capturar a sus presas, marcar el territorio o para aparearse. Los constructores aeronáuticos tienen el reto de construir aviones verdes, es decir, naves más seguras, silenciosas y menos contaminantes. Estas deberán ser las características de las flotas comerciales que en un futuro surcarán los cielos. La actividad de los aviones comerciales es la responsable de entre el 3 y el 5% de las emisiones de CO2 que soporta la atmósfera. Por otra parte, el tráfico de pasajeros aumentará un 5% anualmente en la próxima década. Por eso, constructores e ingenieros tienen el difícil reto de satisfacer la creciente demanda y, paralelamente, ser cada vez más respetuosos con el medio ambiente.
El objetivo es que los nuevos aparatos consuman menos carburante por pasajero transportado y así sean menos contaminantes. Los motores tendrán que ser más limpios y menos ruidosos, y los diseñadores deberán buscar formas más aerodinámicas que reduzcan el consumo y atenúen el ruido. Y sobre todo para confinar el plasma, se ha estado investigando la fusión en frío que logra crear energía sin necesidad de calentamiento. En la década de los 80, dos químicos americanos aseguraron haberla logrado a través de la electrólisis con una barra de paladio rodeada de hilo de platino sumergida en agua pesada rica en deuterio. Estos científicos aseguraron haber obtenido el equivalente a un vatio de energía por centímetro cúbico de agua. Frente a la energía de fisión, que fue la primera en conocerse y dominarse, la gran alternativa de futuro es la fusión nuclear, que resulta ser una fuente inagotable, ya que se basa en el agua. Hay otra alternativa, cuando hablamos de la alternativa de fusión. Sí, bueno, la alternativa de fusión está allí, pero ¿sabes lo que ocurre? Mira, desde la ciencia hasta la aplicación de la ciencia hay una gran quebrada que hay que mover, hay que pasar, de muchos años. En lo nuclear lo hemos pasado, en la fisión la hemos pasado. Tenemos toda la tecnología, no solo tenemos la ciencia. En la fusión, que ojalá lo hagamos, todavía no hemos pasado el umbral de la ciencia. Después nos queda el umbral de la tecnología, pero eso falta muchísimo. Además te quiero aclarar lo siguiente, yo soy un gran partidario de la fusión, si la logramos dominar, la logramos conseguir. Pero ojo que la fusión también genera material radioactivo, porque el proceso que lleva a la fusión nuclear genera, por ejemplo, tritio, que es un hidrógeno, uno de los isótopos de hidrógeno que es radioactivo. Oye, se habla del hidrógeno como de otra posible fuente de... No, el hidrógeno no es una fuente de energía, es un transmisor de energía, pero tú tienes que generarla primero. Ahora, uno de los grandes problemas es una vez que tienes la energía, ¿cómo la conservas? La manera más primitiva de conservar energía es hacer un pantano. Entonces tú acumulas toda la energía en forma de agua y después la largas por una turbina. Pero no tenemos suficientes lugares en el mundo para mantener tanta energía. Entonces, el hidrógeno es una forma de acumular energía. ¿Cómo haces? Tomas agua, separas el oxígeno del hidrógeno, tomas ese hidrógeno y después lo vuelves a transformar en agua, quemándolo. Y allí necesitas energía para separarlo y después esa energía te vuelve a ti mismo. Con lo cual volvemos. ¿Cierto? Volvemos. Pero para separar primero el hidrógeno necesitas energía. De algún lado, el problema es buscar las fuentes primarias de energía. Oye, y por un lado no lo habéis explicado muy bien, pero por otro también los científicos la comunidad... Y añaden que los vertidos herméticos no se podrían recuperar en caso de fugas. Los ecologistas dicen que la radiobiología ha demostrado que ninguna dosis radioactiva es inocua y que tenemos el deber de pensar en las futuras generaciones que tendrán que soportar este legado. No existe ninguna solución técnica que garantice a corto y largo plazo que no se producirán efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. El primer paso que proponen los ecologistas es el cierre progresivo, pero urgente, de las centrales nucleares. En segundo lugar, piden no realizar transportes y que cada central tenga sus propios contenedores en seco y en la superficie para poder controlarlos. La solución mejor es enterrarlos en rocas estables que hay en muchas partes del mundo, rocas que por millones de años no se han modificado, y dejarlos allí a 1000 metros, 2000 metros, ¿no es cierto? Ocuparán un lugar como este, grande como este, no van a disturbar a nadie, y este es el problema, esta solución al problema. Cuando me dices eso, yo me acuerdo del jardín de mi casa en la provincia de Gerona, y sabes, allí das una patada casi, y está a 20 kilómetros del mar, y me salen caracolas de mar, y conchas, ¿no? Marinas. Claro. Y yo digo, bueno, pues aquí, oye, en un momento dado eso era mar, ¿no? O sea que, claro, es decir, ubicar a los residuos, uno tiene que hacer estudios, ¿no es cierto?
pero no es imposible, es decir, no es imposible. Conocemos, por lo menos, cómo se ha comportado la Tierra geológicamente a lo largo, no de miles de años, no de decenas de miles de años, a lo largo de centenares y centenares de miles de años. Conocemos cómo la Tierra se comporta, así que podemos ubicar, está lleno el mundo de lugares súper estables para esos residuos. Así que el problema de los residuos radioactivos no es un problema técnico. Yo puedo comprender que sea un problema político, que la gente está preocupada, y creo que tenemos una gran responsabilidad los técnicos, porque hemos fallado en comunicar esto. Así que, volviendo a tu pregunta inicial, creo que mis tataranietos van a decir, pero qué imbéciles que fueron estos, que pudiendo haber generado energía de una manera tan simple, nos quemaron todas las reservas que teníamos de petróleo y de gas, con lo cual ahora podríamos estar haciendo plásticos, por ejemplo. Además nos llenaron todo el mundo de anhídrido carbónico. Tenemos este problema que nos ha aumentado la temperatura del mundo, que se nos derritieron los hielos en la Antártida, que se nos derritieron los hielos en el Ártico, que todas las islas del Pacífico han desaparecido porque los mares han subido 1 metro o 2 metros. A ver, y esos descendientes, ¿tú crees no nos van a reprochar una energía que habíamos acumulado durante 3.500 billones de años? ¿Yes o no? Absolutamente. Eso estamos de acuerdo. Ok. Dentro de 50 años no hay energía. O sea, ya lo saben. No hay energía fósil. No hay energía fósil. Es verdad. O sea, día H, dentro de 50 años, se acabó la energía fósil. ¿Cuáles son las alternativas? Es que la hay. Esa es una pregunta, otra pregunta, pero es decir, estamos yendo, es decir, lo que hemos estado haciendo la especie humana en el siglo XX ha sido ir rompiendo los límites por los cuales podíamos crecer el número de individuos de la especie. Es la única especie, quitando tal vez un tema en el cual yo no lo conozco, pero que es el tema de las bacterias, pero de las especies superiores, o de las llamadas superiores. Sí, llamadas. Llamadas, sí. Es la única que ha ido rompiendo las barreras. Es decir, al principio, uno del año 1901, de enero, éramos 1.000 millones. En este 1 de enero del 2001 somos 6.000 millones y creciendo. Es decir, seguimos creciendo y hemos ido rompiendo. Y en paralelo a eso ha habido que cada vez nuestra demanda de consumo energético individual lo hemos ido aumentando. Sí. Y la tecnología sigue siendo... Y la básicamente, tecnología energética sigue siendo todavía basada en el concepto de la máquina de vapor. De la máquina de vapor, ¿no? O sea que en realidad con fusión, fisión y lo que quieras, lo que estamos es, como siempre, calentando agua. agua. Que son las fuentes suministradoras mayoritarias de energía. Sí. Y luego tenemos la energía hidráulica, que no está basada en eso, y luego tenemos la energía fotovoltaica, que tampoco está basada en eso. Bueno, pero ¿eso cuánto representa del total hoy día? En este momento representa un porcentaje limitado. Cuando dices pequeño. limitado, menos del 10%. Menos del 10%, Esto. sí. Tony, ¿qué hacemos entonces? Bien, Sí. en realidad el concepto de la energía que necesitamos es un concepto muy social, muy político, porque sería necesario saber cuáles son realmente las necesidades energéticas que tenemos, porque son las que disponemos actualmente, son superiores, tenemos interés a tener todavía más, o son inferiores. Y esto, en realidad, hay que pensarlo en función de lo que estamos tirando. La energía que se está desechando en cada proceso de producción energético es inmensa. Es increíble. Con los coches, por ejemplo. Por ejemplo, los coches tienen un rendimiento que todo el mundo se sorprende cuando se le dice que el coche funcione con un rendimiento de un 9%. O sea que la gasolina